venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? Aquí ya con estos calores que llegaron ya plenos. Y todavía falta que suba un poco más la temperatura en pues la región, en México, en todos lados. Con esto que muchos niegan, pero que sí está sucediendo, que se llama calentamiento global. Y que es un fenómeno que ya se activó, que está imparable, muy difícilmente lo vamos a poder detener y las consecuencias ni siquiera sabemos cuáles van a ser, pero están ya aquí. Por otro lado, pues estamos ya en estas fechas, en marzo, en Cholula, aquí en Cholula Radio, la 107.1, y estamos pues en fiestas, como dicen, enfiestados de todos lados, de todas formas. Acaban de acabar los carnavales, algunos los siguen todavía en los pueblos, sobre todo en Tlaxcala. Usted vaya y va a encontrar todavía camadas de gente bailando de huehues. No se detienen. Pero otra fiesta importante que está sucediendo ahorita mismo, pues si a otra cosa no pasó, están ya una comisión, una comitiva de personas allí en lo alto del volcán Popocatépetl, en un lugar llamado El Ombligo. El ombligo es una saliente de roca enorme, y así le llaman ellos, el ombligo, bajo cuya protección y a su sombra realizan los rituales de petición al volcán Popocatépetl. Y justamente pues ahorita han de estar ahí, porque hoy es 12 de marzo. Un 12 de marzo y un 12 de marzo es significativo. Antiguamente, antes, el 12 de marzo era el día de San Gregorio. Y entonces, pues la gente prehispánica, después de que llegaron los españoles, subían en este día. Ellos no sabían que era San Gregorio. Ellos subían nada más a hacerle peticiones porque sucedía otra cuestión. Era el primer día del año que empezaba. Y entonces, el día primer año de todos los años, todos los pueblos subían a los cerros a hacer ceremonias, peticiones, en fin, todo lo que se pudiera hacer. Subían a hacer estas peticiones y luego pues bajaban. Los frailes no sabían qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, hasta que se dieron cuenta que muchos subían, los siguieron y vieron que iban a hacer paganías o idolatrías, sea, cosas que no están de acuerdo con la tradición cristiana.
Y entonces dijeron ellos, bueno, pues para que no sigan haciendo esto, vamos a colocar ahí una cruz en lo alto, vamos a seguirlos, acompañarlos, para que sigan yendo, pero a venerar a la cruz y no a lo que van a hacer. Y entonces, pues pusieron una cruz y todo, la gente siguió yendo año con año, y luego pues supieron que ese día era el día de San Gregorio, y entonces los frailes empezaron a decir, pues van a festejar a San Gregorio. Cambia el calendario gregoriano por el calendario juliano y la festividad continúa. Cambian las fechas, ya no es San Gregorio ese día, pero queda como tradición. Se le va quedando poco a poco los habitantes de los pueblos alrededor del volcán y de todos los cerros de todos lados, pues continúan con sus ceremonias, pero en el volcán, los que suben al volcán se dan cuenta de que se festejaba San Gregorio y se fue quedando este nombre para decir que el volcán es San Gregorio y después simplemente Gregorio, y así se le quedó Gregorio. Hoy se le dice Goyo y se sigue celebrando esta festividad. Ya mucha gente se le olvidó que en realidad es la festividad del inicio de un año nuevo. Ya le dan otras connotaciones. En muchos pueblos este día hacen danzas, hacen muchas cosas, tocan música, hacen ceremonias, algunos suben a los cerros, sobre todo en la Sierra Norte, pero ya no saben que es el inicio de un año nuevo, porque eso se quedó olvidado ahí en el pasado. Pero sí, el día de ayer terminó el año 12 Casa. Les digo, si siguiéramos trayendo el calendario prehispánico, hagamos de cuenta que los españoles nunca llegaron, los europeos jamás arribaron a este continente, y entonces ahorita estaríamos todos en fiesta, enfiestados por esto. En todos los pueblos, en todos lados habría danzas, habría ceremonias a los cerros, en fin, estaríamos festejando el inicio de un año nuevo. Este año nuevo que en esta ocasión se va a llamar el año 13 Conejo. Es el año Matlactli Huanyeyi Tochtli, 13 Conejo. Estaríamos iniciando este año en el día que se llamaría 5 Caimán o 5 Lagarto. Macuil Zipactli sería el día de hoy, en la veintena de Atlacahualo, también llamado Coahuitlegua. Atlacahualo, que quiere decir lo que dejan las aguas, y Coahuitlegua, el levantamiento de un palo de un árbol. Este sería el inicio y el nombre de esta fecha, que estaría dando inicio justamente hoy. Este año 13 Conejo, además, como lo dije en la sesión pasada, sería el último año de un atado de años de 52. O sea que sería un Shumolpili. Este año 13 Conejo estaría realizando un atado de años, o sea, el fin de un siglo, y se estaría haciendo esta celebración pues en todos lados. Yo recuerdo hace 52 años que se celebró esto, en el año 73, el último año. El 74 fue el nuevo año, el año 1, el año 1 Caña, y ese año 1 Caña, pues sería el que, o 1 Carrizo, sería el siguiente, el que seguiría, y al siguiente año se estaría celebrando el año nuevo, el año que iniciaría.
y se estaría encendiendo el fuego nuevo en todos los pueblos, en todos los lugares, para celebrar que el sol continuaría alumbrando. Imagínense este prodigio que estaría sucediendo en todos los pueblos. Si hoy no hubieran llegado los españoles, como les digo, hagamos de cuenta que jamás llegaron, jamás arribaron. Una vez leí una historia de alguien que decía la historia al revés, que en lugar de que vinieran los europeos a América, somos los americanos y sobre todo pues los mexicas los que llegan a invadir a España, llegan a invadir a este lugar y llegan y borran la religión que allí existía. Borran los templos, tumban todo y construyen templos prehispánicos, templos mexicas, templos, o sea, pirámides con teocalis en lo alto y con los dioses que aquí se veneraban, sobre todo Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, Coatlicue, las dioses principales del panteón mexica, se imponen allí en España y empiezan a festejarlos, empiezan a celebrarlos, se olvidan de todos sus antiguos, su dios antiguo, y empiezan a festejar estos dioses. El español poco a poco va siendo olvidado y se impone el náhuatl como lengua de España. Imagínense todo esto que a alguien se le ocurrió contar, bueno, escribir como una historia, como un cuento, que hubiera pasado al revés, hubiera pasado lo contrario. Y entonces, pues aquí seríamos, nosotros hubiéramos saqueado las riquezas de España, todo lo que tendrían, que en este caso las riquezas no serían el oro, sino que serían lo que hubiéramos encontrado de jade, de plumas preciosas, de obsidiana, todo lo que antes aquí se consideraba lo más valioso. Estaríamos trayendo de allí y sería, como les digo, la historia al revés. Bueno, pero pues sucedió lo contrario, ¿no? Fueron ellos los que llegaron, recuerden, un 12 de octubre llegaron a América, llegaron primero a la zona de las islas taínas donde habitaban los taínos y ahí llegan y aprenden muchas palabras en taíno. Una cosa que les asombró mucho es que encontraron muchos templos y en taíno a esos templos les llamaban los cues. O sea, y entonces cuando llegan aquí al centro del continente, aquí en México, en Tenochtitlan, cuando suben a lo alto de bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando llegan a Cholula, porque pasaron primero por Cholula, así narra Bernal Díaz del Castillo. Llegamos a lo alto de un gran cerro y desde ahí podía observarse gran cantidad de cues. Cues eran los templos que estaban arriba de las pirámides que existían en Cholula, todo alrededor. Y decían, había tal cantidad como el número de días que tiene un año, o sea, 365 cues o templos. En náhuatl se les llamaba teocalis y a las pirámides se les llamaban tzacualis, pero pues ellos no lo sabían y entonces Bernal Díaz del Castillo les dice cues a todo pues esto que encontraron. Pero vamos a un lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz.
Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. Sí, yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde, a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, muchos me preguntan, bueno, ¿y cómo sabes que hoy es el Año Nuevo y todo eso, no? ¿De dónde viene? Yo me baso en un estudioso, Arturo Mesa Gutiérrez, que trae un seguimiento del tiempo prehispánico de una fecha especial que sucedió el día 3 de agosto de 1521, que es el día de la caída de México Tenochtitlan, cuando es apresado Cuauhtémoc. Queda registrado a esta fecha y los tlacuilos mexicas también lo registran. Y es en el año 3 Casa, de un día 2 serpiente, o sea, Omecoatl, en la veintena de Tlaxochimaco, cuando se ofrecen flores. En esa fecha es cuando cae México Tenochtitlan. Y entonces, basándose en esta fecha, en donde hay referencia y se corresponden, uno puede irse hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Y él lo ha hecho, ha venido siguiendo este tiempo hasta nuestras fechas, siguiendo este día tras día de cómo se han venido desarrollando
los nombres y todo hasta estos días. Y por eso él tiene este seguimiento, ha hecho un estudio muy profundo y lo tiene hasta la actualidad. O sea, y coincide con muchos hechos y muchos datos que observamos. O sea, no casualmente suben al Popo este día los habitantes de Xalitzintla, ¿no? Hay alguna razón muy antigua que a ellos incluso ya se les olvidó, pero que rescatándolo, pues ahí se sabe. De esa manera también, basándome en esos datos, yo elaboré un esquema, un diagrama para ver qué días estamos pasando, qué fechas, y de esta manera puedo sacar, si usted por ejemplo me dice su día de nacimiento, el día, el mes y el año, yo puedo decirle el día y la veintena y el año en que nació de acuerdo al calendario prehispánico, o sea, y todo lo que ello conlleva por esta misma situación, y se puede, o sea, se puede hacer. De hecho, este ejercicio cuando fui maestro de náhuatl en la preparatoria aquí de Tlaxcalancingo, todos mis alumnos, así con todos ellos realizaba este ejercicio, ahí en principios de los años 90, todo esto, y sí, pues realmente sí coincidían en muchos aspectos estos datos. Este seguimiento del tiempo que les digo que este estudioso trae consigo. Pero pues así es, les digo, esta fecha coincide con estos acontecimientos, esto de que los habitantes suben no de casualidad en esta fecha a los cerros y a este enorme cerro, el Popocatépetl. Imagínense, yo pues antes desconocía, me acuerdo que con mis amigos, mis primos, salíamos aquí de Tlaxcalancingo, agarrábamos una camioneta y nos íbamos a Paso de Cortés, a Tlamacas, ahí, luego subirnos lo que pudiéramos a disfrutar del paisaje, del glaciar que estaba de ese lado. Uno no podía seguir subiendo porque había un glaciar que da más o menos al norte y al poniente del volcán. Y entonces uno subía hasta allá y luego se regresaba. Pero pues ni acá ni nos imaginábamos lo que pasaba en otras fechas y en otros lugares del Popocatépetl. Y es hasta después, hasta más tarde, cuando nos fuimos a hacer trabajo de campo allí a San Nicolás de los Ranchos, yo y unos compañeros, o unos compañeros y yo, como dicen, y entonces ahí tuvimos noticia de que en la Junta Auxiliar de Xalitzintla, de Nealtican, subían personas a hacer un ritual al volcán. Investigamos cómo estaba la cosa y todo, y encontramos al que lo hacía, un tiempero, un señor que les llaman tiempero, un Quiaspec o Teciutlasqui, de ahí, que es el que hacía este ceremonial. Lo entrevistamos y nos narró muchas cosas, nos dijo lo que hacía y por qué era tiempero. Él dice que de joven, un poco niño, le cayó un rayo, no lo mató, y entonces eso fue la señal que él recibió para decir que él iba a ser tiempero, y después en sueños recibió imágenes y recibió pláticas con este personaje, el volcán, en donde le decía lo que debería de hacer y todo lo que tenía la obligación de efectuar para que el volcán siguiera teniendo protección con los pueblos ahí de este lado. Y entonces, ya después de saber eso, nos invitó a subir ahí al ritual, justamente así un 12 de marzo. El año ya no lo recuerdo bien, pero era ahí por
el 95, 94, 95 por ahí, de esos años, cuando subimos por primera vez con él al volcán. Y sí, nos sorprendió realmente pues todo el ceremonial, un ceremonial muy bonito. Él lleva una armónica, esas que se soplan con la boca, lleva una armónica y va al pueblo, van los mayordomos, va una comisión, una mayordomía, suben con él. Ahí arriba hay unas cruces de madera, y las adornan, las llenan de flores todas, unas flores rojas bonitas que las amarran ahí y adornan. Son 3 cruces que tienen ahí, y luego pues empiezan a ofrecer los alimentos, llevan fruta. Me gusta cómo cortan la sandía, le ponen una especie de picos así todo alrededor, muy bonita. Las frutas, las ceras, las velas, todo, el incienso, el mole que llevan, el mole de guajolote, tamales, toda un festín que le van a ofrecer al Popocatépetl. Y también le llevan cosas especiales. En esa ocasión, la primera vez que fuimos, recuerdo que le llevaron un traje pues de las ciudades, con corbata, con saco, pantalón, camisa, todo, que lo pusieron encima de una de las cruces. Ahí lo colocaron. Después de hacer esto, entonces él se puso a tocar la armónica y 4 hombres tomaron 4 cervezas que llevaban también ahí consigo y las empezaron a agitar, empezaron a danzar y agitando las cervezas. Y en un momento dado, ya destapadas, quitaron el dedo con que lo estaban tapando y empiezan a salir la espuma. Ustedes bien saben lo que sucede con las cervezas cuando las agita uno, también los refrescos, y empiezan a regar por los 4 rumbos el líquido que se desparrama allí en el volcán. Después de que hacen esto, terminan, entonces los nuevos que llegan, los que por primera vez llegan allí a este ceremonial, son varios mayordomos, niños, jóvenes que llegan la primera vez. Ellos les encargan de danzar la danza de los listones, que es una danza que se trae de España. Es un palo que tiene atados unos listones y se van trenzando conforme van danzando. Nuevamente toca una melodía con su armónica y se efectúa esta danza de ir enlazando e ir trenzando estos listones alrededor de este palo que para ellos pues es sagrado, y así efectúan este ceremonial. Después de esto ya don Antonio se pone a hacer unas oraciones que él conoce, que él lleva, de hecho lleva un libro especial para esto. Y ahí se puso a rezar, a decir las oraciones, acompañándolo todos los que podían. Así se estuvo hasta que terminó. Una vez que terminó, entonces ya encendieron una fogata para calentar los alimentos, entre ellos también mole, que se llevaba para todos los que llegaron allí en lo alto del volcán. Les digo, esta saliente de roca que se llama el Ombligo está aproximadamente como a 400 metros del cráter, allí ya en lo alto. Y ahí es donde se hace esta ceremonia, este ceremonial que realizan, como petición sobre todo de lluvia, de agua, pero también en festejo ellos ya le llaman hoy el santo de Don Goyo. Ya se les olvidó que es el festejo del Año Nuevo, que inicia del Año Nuevo prehispánico que están realizando. Entonces calientan toda la comida, las tortillas, encienden todo y luego ya se reparte entre todos los que asistimos. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz.
Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el limón es un antibiótico natural rico en vitamina C que actúa contra las infecciones respiratorias? Lo puedes tomar con té o bebida endulzada con miel. También puedes servir un limón entero junto con la cáscara. Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuénteme una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuites motlali, tikis moatu talmasalus, tikis moatu, panachichintacuicas munagua. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Historias campiranas, música, charla y recuerdos. Pati León te espera todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana por la XHSBE 107.1 FM. Como el candor de una rosa. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como les cuento, ¿no? Ahí en lo alto, pues ahí en lo alto hay poco oxígeno y hay mucho frío. Y a veces hay torbaneras o a veces hay neblina, hay niebla y a veces cae nieve, imagínense. En este ceremonial que se hace allí en lo alto. Nos hicimos asiduos, nos gustó mucho y a lo largo de 10 años, por 10 años, estuvimos yendo. Nos enteramos que no nada más subía al Popo esa vez, sino que subía también el 2 de mayo. Y luego también que también subía a la Iztaccíhuatl, subían a la Iztaccíhuatl a hacer los mismos ceremoniales en un lugar donde hay una cueva y una cascada muy bonita. Y pues sí, fue todo todo algo fantástico que vivimos en estos ceremoniales, en estas, subirse sobre todo al Popo, porque los que viven ahí no más veíamos cómo pasaban, ¿no? Vamos caminando nosotros, ellos pasan cargando cazuelas, cargando todo, velas, cohetes, todo, y nosotros con nuestra alma nomás, y sobre todo en los arenales, en donde uno da un paso para adelante y lo regresa al arenal 2 pasos para atrás. Realmente muy, muy difícil la subida. Pero sí, sí llegábamos. Hubo una ocasión, un lapso de tiempo en que empezaron a llegar periodistas, estaciones de televisión y todo, sobre todo del extranjero. Llegaron la BBC de Londres, llegaron muchas estaciones de aquí de México también, y algunos no podían subir
recuerdo que una vez llegaron los de TV Azteca, unos jóvenes, y se llega uno desde la noche anterior allí en la casa de don Antonio Analco, y para el otro día partir muy temprano, a las 5 de la mañana. Y estos jóvenes se la pasaron toda la noche pues en día de campo, ¿no? Y sobre todo pues echándose sus chelas, sus cervezas, de tal manera que al otro día, cuando ya se inició la caminata, pues sencillamente no pudieron. Cuando inició sobre todo aquel tramo de las Arenales, ahí se quedaron. Nosotros cuando ya íbamos de regreso, no supimos por qué nunca llegaron. Ahí estaban ellos y nos decían, ¿por qué no hacen aquí un ceremonial para filmarlo? Porque si no, pues no sé qué nos van a hacer ahí porque no llevamos filmado nada. Y entonces don Antonio les dice, es que esto no es un espectáculo. Esto es un ceremonial y tiene un ritual sagrado. Y no nada más porque alguien quiere que lo filmen y que lo graben, lo vamos a hacer aquí cuando ya es tiempo. Y cuando este ceremonial se lleva 3 o 4 horas. Y ya se tuvieron que regresar estos jóvenes sin nada. Pero así era. Y en cambio, sobre todo muy profesionales, recuerdo los de la BBC, portando unas cámaras enormes, unos aparatos grandes. Ellos sí, subiendo como pudieron. Llegaron hasta el lugar del ritual. También la National Geographic una vez llegó y también con todos sus elementos para dar cuenta de este hecho. Ya tiene mucho tiempo que dejamos de ir, por ahí del año 2004, 2005, ya 20 años de esto, ¿no? 2 o 3 veces he acudido a visitar a don Antonio. Han sucedido muchas cosas, sobre todo han sido invadidos por este grupo, estos grupos que yo les llamo de mexicaneros, que ya los encuentro uno hasta en la sopa, y pues ya llegaron allí, a veces llegan y quieren implantar sus rituales a un ritual que es diferente. Y bueno, también ya ha tenido problemas con ciertos mayordomos, don Antonio, de diversa índole, sobre todo por muchas cuestiones, sobre todo lo acusan de que pues se ha estado haciendo de dinero, cuando en realidad él nunca ha cobrado un centavo por todo esto. Pero sí, es muy complejo vivir en estas comunidades. Lo bueno es que siguen subiendo, y parece ser que hay mayordomos y otros tiemperos que también lo continúan haciendo. También don Antonio lo continúa haciendo, continúa subiendo. Ya hay mucha vigilancia, ya la Guardia Civil, cuando no se los permiten, los atajan y no los dejan subir, pues sobre todo por el estado en que está el Popocatépetl. Recuerden que está en erupción desde el 94. Sin embargo, ellos conocen veredas, conocen formas de eludir a estas guardias y se escabullen, suben hasta lo alto del volcán a hacer este ceremonial, pues que es para ellos importantísimo, y yo creo que para todos, porque es un ceremonial prehispánico. Como recuerden que los prehispánicos era el lugar fundamental a donde acudir a hacer peticiones, a lo alto de los cerros, porque ahí habitaba la deidad llamada Tlaloc, en el Tlalocan, y así lo hacían. Hoy muchos pueblos lo siguen haciendo ya con la razón antigua olvidada, pero lo continúan haciendo, como en el pueblo de mi esposa, que siguen subiendo, siguen haciéndolo, con estas peticiones sobre todo de lluvia, de que las lluvias lleguen en una ocasión, porque sin lluvia pues no hay nada, no hay alimento sobre todo. Pero así es, como les digo, pues este ritual que ahorita se debe de estar realizando ahí en lo alto del volcán Popocatépetl. Este volcán que en realidad pues ya es relativamente viejo, ya tiene mucho tiempo, 72,000 años algunos dicen, de que se formó, se creó, junto con la Iztaccíhuatl, que es incluso más antigua todavía,
y que en realidad también es una serie de volcanes que están ahí enlazados uno tras otro. El volcán Popocatépetl, ya hablando un poco más en serio, es en realidad un volcán muy peligroso. Es un volcán, sobre todo ahorita que hay mucha gente viviendo en sus faldas. Si se le ocurriera hacer una erupción de esas que acostumbra cada determinado tiempo, aproximadamente dicen cada 1000 o cada 2000 años, realmente sería catastrófico, porque sí, no les daría tiempo a la gente de salir de esa zona de peligro en donde están. Realmente es muy, muy peligroso, sobre todo un tipo de erupción en donde emite lo que llaman los que saben flujo piroplástico. Este flujo piroplástico es en realidad espuma de roca que no alcanza a subir a lo alto, y entonces lo que hace es bajar a toda velocidad a más de 1000 grados de temperatura. Baja y a 300 kilómetros por hora baja, arrasándolo todo, quemándolo todo. Es muy peligroso este flujo, es lo que más ha causado muertes en los volcanes que hacen esta erupción, son los que más causan daño, y este es uno de ellos. Este flujo, esta espuma de roca, cuando se seca, hoy le llamamos xaltete. Usted llegue allí a Nealtican y va a encontrar hasta 3 metros de xaltete que se usa ahora para hacer bloques y para obras de construcción. Pero es esto, imagínense cubrir 3 metros con este material candente, pues realmente es peligroso. Si llegó hasta Xalitzintla y más para acá todavía, pues ¿qué les espera a los de San Nicolás, Xalitzintla y todos ellos? Realmente sí es muy peligroso. En una ocasión que estuvimos allí en un terreno entrevistando a un campesino, nos dice, yo aquí estoy vigilando, dice, en cuanto vea que hace algo, agarro mi bicicleta y me voy. No, pues no le daría tiempo. Hemos visto cómo luego flujos que veíamos que emitía un flujo de gas, que emitía el flujo y a los 2-3 minutos al minuto ya pasaba por encima de nosotros. O sea, así al instante, no da tiempo realmente. Entonces sí es muy peligroso, y por eso pues las autoridades están al tanto. Pero todo esto choca con la voluntad y las creencias de las personas que viven ahí, que ellos dicen que si por tanto tiempo han estado viviendo ahí y nunca les ha hecho nada, pues entonces dicen, no nos va a hacer nada. Pero así está sucediendo. Este volcán Xaliquehuac, que así también le llaman, volcán que quiere decir que levanta areniscas por todos lados, por los vientos que soplan por ese lado. Pero les digo, sí fue algo fantástico subir a estos lugares, subí con muchas personas. Mi esposa también me acompañó en 2 o 3 ocasiones, en una ocasión nos alcanzó una nevada, ya íbamos a iniciar el descenso cuando comenzó a nevar, y los copos de nieve como caían, y caían en nuestras manos así muy suaves, ¿no? Se sentían los copos de nieve que venían cayendo, toda una maravilla. También cuando subíamos veíamos unos hoyos grandes que estaban allí sobre la arena, y en realidad eran piedras enormes que habían caído, se habían deshecho ahí y habían formado esos agujeros. Esas piedras producto pues de la erupción del Popocatépetl, no eran de otra cosa. Y ahí estaban, o sea, muchas cosas, como en esa ocasión también que nos pasó. Pero vamos a ir a otra lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos.
las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y les digo, una vez estando allí en lo alto, bueno, primero nos agarró una erupción. O sea, estábamos justo antes de empezar a comer, cuando se oyó como una olla express. Usted oye las ollas express así, como suena así un silbido, pues así escuchamos, pero más fuerte, ¿no? Y entonces observamos, pues estaba saliendo un flujo enorme, o sea, un flujo de gas enorme, de humo y todo. Y todos nos olvidamos de lo que estábamos haciendo y se pusieron a ver aquello, ¿no? Y en otra ocasión estábamos ahí también sentados, cuando llegó caminando una persona así, como casi como bajando de arriba del popo, pero así como en forma circular. Una persona con barba, con cabello ensortijado, con ropa de vagabundo, como les llamamos. Llegó caminando ahí, se sentó con nosotros y dijo, pues si me invitan a comer. Ya le dieron los mayordomos, les dieron de comer y todo. Dio las gracias y todo, se levantó y siguió caminando. ¿Quién era? No sabemos. ¿Qué hace una persona a esa altura, sola, en un lugar donde nadie está, nadie camina ni nada, y llega ahí con nosotros? Eso fue algo que hasta ahorita pues no le encontramos explicación realmente. Bueno, las fotos sí las tenemos las fotos que le sacamos a este personaje. Y muchos de los locales, sobre todo, dicen, no, pues es Don Goyo,
era don Goño el que llegó a visitarnos ahí junto con nosotros. Sí, muchas historias que en otro día, en otro tiempo les narraré que encontramos en este sitio, en el volcán Popocatépetl, que lo tenemos aquí, a la vista, cerca, a pie de tiro. O sea, el domingo pasado estuve allí en lo alto de la pirámide, allí en Cholula, observando todo, y sí se observa bien el panorama del Popo, de los cerros, del cerro del Zapotecas, el Tecajete o Tecachitl, que está más lejos, el Teotón, que está ahí en San Nicolás de los Ranchos, de este lado la Malinche, también el Naupantecatl, que hoy conocemos como Cofre de Perote, se observa también desde ahí, desde lo alto de la pirámide. También podemos ver a lo lejos pues el Citlaltépetl, el Tenzo, todas estas cordilleras que nos rodean, el cerro que están aquí, en donde está Chalchihuapan, que le llaman los cerros de Locotl, de Locote, así se llama. Todo lo que rodea a esta gran región de Cholula, realmente un panorama maravilloso, hermoso, que tenemos a la vista. Y bueno, pues también se ve la ciudad de Puebla. Sabemos que la ciudad de Puebla pues ya creció, ahora ya Cholula ya es parte de la ciudad de Puebla, pero se ven los supermontorios que tenía antes, el Centépetl, que hoy es el Cerro de la Paz, el Cerro de Loreto y Guadalupe, que era el Acuayematépetl, y el Tepostecatl, que ahora se le sigue llamando así, el Tepostecatl, Cerro Tepostecatl, y tantos panoramas que se observan, tantas cosas que se ven ahí desde lo alto de Cholula. Estuvimos ahí un rato viendo toda la gente. Si usted va los domingos ahí a lo alto de Cholula, va a ver mucha gente, y nadie es de Cholula ni nadie es de Puebla. Todos son de otros estados o de otros países los que usted vea, salvo que llegue alguna mayordomía por ahí en ese día, pero si no, no. Todos son de otros lugares, de otros sitios. Pero bueno, pues estamos en esto de que hoy es Año Nuevo, según las fechas prehispánicas, algunos dicen que es el año 13 Conejo, el último, otros dicen que es el Pedernal. Bueno, eso ya es cuestión de discutirlos, ¿no? Pero de que es el último y se va a iniciar un nuevo año, según este seguimiento del tiempo que se trae. Y como les digo, les vuelvo a repetir, si alguno de ustedes quiere que le diga su fecha de nacimiento de acuerdo al calendario prehispánico, pues mándeme un mensaje. A mi teléfono es 22 28 49 36 36. Ahí mándeme una llamada o un mensaje, y por ahí se los puedo mandar a ustedes si es que les interesa de alguna manera. Yo creo que más que nada como anécdota o como algo curioso que tenemos, pero es como un recordatorio para saber realmente quiénes somos, cuáles son nuestros reales orígenes, qué era nuestra real cultura, nuestras costumbres, tradiciones y todo lo que teníamos antes, y la lengua que hablábamos, que ya también se está perdiendo, que es parte y forma parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad, sobre todo en estas zonas de habla náhuatl, que es la zona de Puebla, Tlaxcala, Cholula, Huejotzinco, el centro de México, todos estos lugares en donde, por ejemplo, en el Distrito Federal, que ya se instauró la enseñanza de la lengua náhuatl en las escuelas secundarias, algo bueno que ojalá y se hiciera también aquí en Puebla, que se realizara, que se rescatara de alguna manera esta bellísima lengua que se está perdiendo y que ya olvidamos la mayoría, y que vale la pena pues preservarla. Pero como les digo, pues estamos en esto. Ojalá y
se les ocurra pues pedir su fecha de nacimiento en náhuatl en el calendario prehispánico y pues yo se les estaré dando cuando me lo pidan. Y por lo pronto pues ya Venerable Pan de Maíz llegó a su fin, ya terminamos otro programa más aquí en Chololan Radio, su radio comunitaria indígena en la 107.1 aquí desde San Bernardino, Tlaxcalancingo, con los controles aquí de Pati León al frente de todo lo que estamos viendo. Y pues nos vemos en nuestro próximo programa, o nos estaremos oyendo, si así lo quieren, los hados del destino. Hasta luego y que estén bien. Buenas tardes. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a menos 5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalfuegos, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.